Cada casa tiene su historia, algunas llenas de sonrisas, otras de dolor y otras de la vida misma. Hoy te contaremos una historia que tocará tu corazón. Título: Mi novia me dijo, eres tan inseguro. ¿Puedo tener amigos chicos? Después de ir a un concierto con su ex sin avisarme, le dije, claro que sí. Lo que descubrió al abrir Instagram a la mañana siguiente la hizo replantearse todo. Capítulo 1. El mensaje que nunca envió. No se olvida el momento en que sientes un vuelco en el estómago. No de dolor, sino de claridad. Eran las 11:47 de la noche. Estaba a mitad de editar una propuesta de trabajo cuando desapareció su etiqueta de ubicación. No había compartido su ubicación. ¡Qué raro! Le escribí un mensaje rápido. Oye, ¿llegaste bien a casa? Vale. No respondió. Esperé 5 minutos y 10 segundos. Entonces abrí Instagram. El desliz. En la parte superior de mi feed había una historia de su amiga Becca. Un boomerang de luces intermitentes, música a todo volumen y el texto. Viviendo para esta noche, reencuentro sorpresa. Lo toqué. El siguiente clip era corto, quizá 3 segundos, pero fue suficiente. Su rostro, su risa, su mano en el hombro de él. Su ex, el mismo tipo al que juró haber bloqueado, al que llamaba tóxico y manipulador, el que la ignoró durante 6 meses y volvió arrastrándose cuando su banda empezó a sonar en Spotify. Estaban juntos, del brazo, en un concierto, balanceándose bajo luces moradas. Ella nunca lo mencionó, nunca preguntó, ni siquiera lo insinuó. La calma antes de la tormenta. A principios de esa semana, había notado que su teléfono no paraba de sonar por las noches. No dejaba de bajar la pantalla. Cuando le pregunté si pasaba algo, me espetó. ¡Ay, qué inseguro eres! Tengo derecho a tener amigos. No discutí. Solo asentí y le dije, claro que sí. Porque en ese momento lo sentí. El cambio no se trataba de su ex. Se trataba de la mentira que se contaba a sí misma. Que yo nunca la abandonaría. Que siempre estaría tranquilo, perdonando, callado. Pensaba que me quedaría ahí sentado, rumiando en silencio, esperando que volviera a casa con falsas disculpas y alguna historia de haberse encontrado con él. Pero no estaba enfadada. Había terminado. El mensaje que nunca envió. A las 12:16 de la noche, mi teléfono vibró. Una sola notificación. Escribí y luego nada. Ni mensaje, ni disculpa, ni explicación. Solo ese silencio parpadeante tan familiar. Y fue entonces cuando empecé a planear lo que publicaría en mi Instagram a la mañana siguiente. No por venganza, sino por claridad. Porque si ella quería ser libre, yo también. Capítulo 2. La calma antes de su derrumbe. No dormí esa noche. No porque estuviera desvariando. No porque tuviera el corazón roto. Seguía alerta, observando cómo se formaban las últimas grietas en algo que ya sabía que estaba roto. Primer paso, desaparecer sin decir adiós. A las 7:02 de la mañana, dejé de seguirla en todas partes. Sin anuncio, sin mensaje, sin drama. No la bloqueé. Eso habría sido misericordia. Dejarla mirar. Ese fue el comienzo de la lección. Después, eliminé todas las etiquetas de todas las fotos que nos habíamos tomado juntos. Años de publicaciones de pareja feliz, borradas, estériles. Tendría que rebuscar en su propio feed para recordar cómo solíamos ser. Entonces creé una sola historia. Paso 2. La publicación. Una foto en blanco y negro de mi mano sosteniendo una taza de café al amanecer. Minimalista y tranquila, con un pie de foto que decía, si amas a alguien, déjalo ir. Si regresa, fíjate a quién más le escribió primero. Sin nombres, sin acusaciones directas, solo la verdad envuelta en poesía. Publiqué a las 8:03 de la mañana. En minutos, empezó todo. Paso 3. Dejar que Internet hiciera el trabajo. Su mejor amiga, la que solía responder a todas mis historias con emojis de corazones, me escribió, espera, ¿qué pasó? Su prima me mandó un mensaje directo. ¿Es por Yes? ¿Te dejó? 3 de sus amigas dejaron de seguirme en silencio. Una respondió, eres demasiado buena para eso. No dije ni una palabra. Porque así es la traición en la era de las redes sociales. No tienes que gritar, ni siquiera tienes que hablar. Solo tienes que dejar que la gente vea lo que no debería y ellos se encargarán del resto. 9:47 de la mañana. Su llamada de atención. Todavía no había publicado nada. Ni una selfie de buenos días. Ni un resumen de la noche increíble con sus amigos. Pero se notaba que estaba viendo mi historia una y otra vez.
Y entonces se rompió el silencio. Ya es 9:52 de la mañana. ¿Podemos hablar? Ya es 9:54 de la mañana. No es lo que piensas. Ya es 10:01 de la mañana. No te lo dije porque sabía que te ibas a asustar. Ya es 10:06 de la mañana. Por favor, no lo hagas público. No respondí porque no iba a hacer nada público. Ella lo hizo sola. Capítulo 3. Lo que todos vieron. Al mediodía, empezó a entrar en pánico. Me escribió de nuevo. Mensajes a toda velocidad llenos de justificaciones, medias verdades y esa lógica circular que solo usan los culpables cuando los pillan sin que se den cuenta. Ni siquiera me preguntaste qué pasó en realidad. Solo era un concierto. Ni siquiera lo planeé con él. Simplemente terminamos ahí juntos. Le das más importancia de la que tiene. Seguí sin decir nada porque, en cuanto volví a abrir Instagram, el verdadero desmoronamiento ya había comenzado. La ruptura de la lealtad. Todo empezó con su mejor amiga, la misma que había publicado la historia del concierto la noche anterior. La borró y luego dejó de seguir a Jess. Después vinieron las publicaciones compartidas. Capturas de pantalla de mi tranquila historia del café circulaban por los chats de sus amigos. La gente especulaba. Los susurros se convirtieron en preguntas, luego en juicios, y entonces alguien filtró una captura de pantalla. La captura de pantalla era del propio teléfono de Jess, un mensaje que le había enviado a su amiga 2 días antes, diciéndole que iría al concierto con él, que no le dijera mi nombre, que se pondría raro. Se suponía que era privado, pero ahora estaba por todas partes. Alguien del grupo había grabado la conversación y la había compartido en su historia privada con el comentario: No se le hace eso a alguien que siempre ha sido leal. La gente empezó a tomar partido, pero la mayoría no estaba del lado de ella. El ex intervino, y entonces llegó la puntilla. Su ex publicó una historia, un boomerang de 2 copas chocando, con el comentario: algunas personas actúan como solteras, así que las traté como si lo estuvieran. No la etiquetó. No hacía falta. Internet ata cabos más rápido de lo que la culpa puede ocultarlos. El derrumbe de Jess. A las 5 de la tarde, Jess puso su Instagram en privado. A las 6, había borrado casi todas nuestras fotos. A las 7:12 de la tarde, me envió el último mensaje que leí de ella. La cagué. Ahora lo sé. Pero por favor, no pongan a la gente en mi contra. Esta no soy yo. No respondí. No porque quisiera vengarme, sino porque así era ella cuando creía que nadie la veía. Y ahora todos la veían. Capítulo 4. Su gira de disculpas. Mi silencio. Para el lunes por la mañana, ya estaba reescribiendo la historia. No porque se sintiera culpable, sino porque se sentía expuesta. Comienza el control de daños. Empezó poco a poco, enviando mensajes a amigos en común. Oigan, hay muchos malentendidos. Creo que la gente está exagerando. Luego vino la falsa humildad. Nunca quise que esto se complicara. Solo necesitaba espacio. No fui infiel. Y luego la desesperación. Por favor, no crean todo lo que oyen. Está muy dolido ahora mismo. Pero nada funcionaba porque, por una vez, no podía controlar la situación. No podía llorar para salir del paso. No podía encantar, ni manipular, ni dar vueltas a la tortilla. La gente había visto las capturas de pantalla. Él nunca las publicó. Ellos sí, y eso la hizo caer aún más en picado. Mi silencio era más ensordecedor. No había publicado nada nuevo. No hacía falta. Esa publicación seguía en lo más alto de mis historias destacadas. Seguía acumulando visitas. Seguía generando mensajes privados de gente que decía: joder, te entiendo. ¿La cagó? Tío, te merecías algo mejor. No buscaba dar lástima. Estaba creando distancia. Cada segundo de silencio me alejaba más de ella. Y aún así, seguía intentándolo. El mensaje de voz. Esa noche dejó un mensaje con la voz temblorosa, no de tristeza, sino de miedo. Sé que probablemente me odias. Sé que lo hice mal, pero por favor, solo háblame. Déjame explicarte. Todavía me importas. Lo reproduje una vez y luego lo borré, porque no intentaba remediar nada. Solo intentaba salvar su imagen. A puerta cerrada, lejos de mis amigos, empecé a oír cosas. Al parecer, les había dicho a algunos que nos estábamos dando un tiempo. Otros oyeron, él no estaba disponible emocionalmente. Y lo más descarado de todo, ya se estaba alejando. Yo solo no quería estar solo. Pero la historia ya se le había ido de las manos.
Su ex había dejado de responderle. Su grupo de amigos se dividió. Y una de sus amigas de la universidad me escribió directamente: «Eras demasiado estable para ella». Necesitaba drama para sentirse viva. Eso me dolió más que cualquier insulto, porque era cierto. Capítulo final 5. Yo no arruiné su reputación. Ella sí. La semana después de que todo estallara, recibí un mensaje inesperado. No era de ella, no era de sus amigos, era de su madre. No sé exactamente qué pasó. No te pido que me lo expliques, pero gracias por cómo la trataste mientras estuvieron juntos. Fue una sola frase, simple pero devastadora, porque me dijo todo lo que necesitaba saber. Incluso las personas más cercanas a ella lo veían venir. El espejo vuelve a reflejarla, y ese intentó recuperar su imagen. Borró decenas de publicaciones antiguas, intentó transformar su perfil en citas de yoga y vídeos sobre salud mental, empezó a escribir textos sobre crecimiento y sanación. Pero no funcionó, no porque la gente fuera cruel, sino porque recuerdan cómo los hiciste sentir, y ella había quemado demasiados puentes sutilmente con el tiempo, con cerillas que fingía no tener. La verdadera venganza. Nunca la expuse, nunca la difamé, nunca publiqué las capturas de pantalla. Nunca cedí al impulso de limpiar mi nombre porque no lo necesitaba. Simplemente dejé que su reputación se derrumbara bajo el peso de sus propios actos. El silencio, la dignidad, la contención. Esa fue la venganza. Dejar que la gente descubra la verdad por sí misma siempre es más elocuente que gritarla. Pasaron las semanas de cierre definitivo. Entonces, una noche, la vi de nuevo en un pequeño bar, hablando con alguien nuevo. Parecía más delgada, cansada, riendo un poco demasiado fuerte. Me vio, nuestras miradas se cruzaron, solo por un segundo. Y en ese segundo, vi algo detrás de su sonrisa. Reconocimiento, arrepentimiento y, tal vez, solo tal vez, ajuste de cuentas. Narración final, voz en off. Me llamó insegura. Dijo que exageraba, que podía tener amigos, pero no se daba cuenta de que nunca se trató de sus amigos. Se trataba de respeto, de ese que ni siquiera notas hasta que lo pierdes. Yo no arruiné su reputación. Ella se la arregló sola. Y yo simplemente dejé que la verdad hablara más fuerte de lo que yo jamás podría. ¿Se hizo justicia? ¿O debería haber habido más revuelo? Deja tu opinión abajo. Leo todos los comentarios. Dale me gusta si crees que el silencio puede ser poder y comparte esta historia con alguien que haya sufrido una injusticia. Suscríbete a la historia de Lauren, donde la traición se encuentra con la justicia. Y cada alma silenciosa encuentra su voz. Las máscaras siempre se caen, los secretos siempre salen a la luz, y la venganza siempre llega a su hora. Mantente alerta, mantente firme, mantente al tanto. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para que cada nueva historia te llegue antes que nadie. Que tengas un buen día.